más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor, dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor, dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Cristo, dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor, dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. ¿Por qué no se lo decimos todos juntos? Vengo a ti hoy, Señor. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor, dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. vamos a decírselo juntos. Dame más de ti, Señor. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor, dame, dame, dame más de ti. Quiero más
Bendecidos hijos del Dios Altísimo y Padre Eterno y Poderoso, muy buenas noches. Benditos sigan siendo ustedes que son los amados del Señor, los protegidos, rescatados por su sangre y quienes son sus ovejas amadas de su rebaño. Me place estar nuevamente acá, que el Señor me dé la oportunidad de compartir la palabra. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra, el encontrarnos cada miércoles, el saborear la palabra, el desmenuzarlo como lo hacemos los miércoles. Ya saben que los miércoles no es para repetir el mismo sermón, pareciese el mismo sermón, es la esencia del mismo sermón, la idea del Señor, su intencionalidad la misma, pero aquí lo que hacemos es ejemplificar, ampliar un poquito las ideas para que todos quedemos de verdad con una claridad de lo que el Señor quiere y hacer su voluntad, porque pues uno puede entender, pero si no ejecuta ni hace lo que Dios quiere, es lo mismo que nada, es lo mismo que no entender. Vamos entonces a orar. Padre, te damos gracias en este momento por permitirnos la vida, por toda la cantidad de beneficios que nos das, por tu perdón, perdonar, Señor, nuestras torpezas, ayudarnos en nuestras debilidades. Gracias eternas por toda tu bondad, tu generosidad para con nosotros, porque si no fuera por ti no tendríamos ni pan en nuestra alacena, no tendríamos provisión, no tendríamos ni siquiera una salud para respirar, para comer, para escuchar. Te honramos, Señor, y aquí nos sometemos bajo tu poderosa mano. Venga de tu voluntad el reino, que ahora mismo sean atados todos los hombres fuertes, todo demonio lanzado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, y venga de tu voluntad, tu palabra sobre nosotros, que nos desocupe, que Señor nos haga volver en sí, entrar en razón para caminar conforme a tu voluntad, no a nuestra manera. Amén. Obró precipitadamente, obró impulsivamente. Estamos viendo otra perla de este Lucas 15, de una manera tan sabia, tan impresionantemente explicada como el Señor nos lo dando por la pastora, y un identificador con nosotros. Yo creo que ya todos a estas alturas podemos decir en esta serie todo lo que tenemos del hijo pródigo y una montonera de cosas que hemos podido detectar por su palabra clara de lo que tenemos de hijo mayor. Pero el asunto no es quedarnos ahí, sino con el Señor a desocupar y a desocupar ese corazón y permitir que Él saque todo vestigio y rastro del hijo mayor para que sea Él el único que ocupe nuestro corazón. Ese es el sentido de la salvación, esas son las buenas nuevas, ese es el evangelio, venir a iluminarnos para romper las privaciones mentales que tenemos, las malas costumbres, los hábitos erráticos, para caminar en el diseño divino. Entonces, ¿qué pasó con este hijo mayor? Se precipitó, un impulsivo, pero de algo aterrador. Lucas 15:28, Nueva Biblia Viva, NBB. El hermano mayor se enojó tanto que se negó a entrar. Mire esa reacción impulsiva y reactiva y precipitada. El padre tuvo que salir a suplicarle que entrara. Se precipitó, una reacción impulsiva. Aquí pregunta para ti, para mí. ¿Qué tan precipitado, precipitada eres? ¿Qué tan impulsiva eres de reacciones rápidas? Medio te enteraste de algo, ya de una vez se te salta la voz, el genio, y tomas reacciones de las cuales te arrepientes casi al momento. Mira, yo quiero explicarte ciertas cositas acá. Siempre en la vida vamos a tener detonantes. ¿Qué es un detonante? Es algo, alguna circunstancia, alguna palabra, algún momento, alguna persona que hace que ¡pum!, explotemos. Pero lo que el Señor nos está llevando a vernos, tanto los detonantes, aunque ahí sí es muy bueno en la formación descubrirlos, sino llegar a ver qué me causa a mí que yo explote y sea precipitado. Porque es que si no descubrimos la raíz o Él nos permite ver, pues ahí vamos a seguir atados, repitiendo y repitiendo y amarrados en malos hábitos. Y eso qué vida cristiana es, eso qué sentido tiene.
Eso no tiene ningún sentido de vida. La vida con Dios es vivir cada vez más libres de nosotros mismos, libres de ser impulsivos, libres de la precipitación, libres de todo eso que nos mantiene cautivos. Ese es el sentido del Señor, haberse colgado en el madero y derramado su sangre, para libertarte a ti, libertarme a mí. ¿Qué detonantes tuvo este hijo mayor? Mala información, poca información, y haber recibido información o quedarse con la información de una persona equivocada y una información que era tan clara. ¿Cuál era la raíz de esta situación? ¿Fue la mala información? No, esos son detonantes. Este tipo tenía una raíz, un corazón herido, rechazo en su corazón, no aceptación de circunstancias, un estado de vulnerabilidad alto. En otras palabras, ¿cuál es la raíz de precipitarse, mis amados hermanos? La raíz espiritual es mucho ego, mucho de nosotros y muy poquito de Dios. ¿Qué tan precipitado eres? ¿Qué tan reactivo eres? Acuérdate, entre más gobiernes tú, entre más estés lleno de tu ego, de ti mismo, y menos de Dios, más impulsivo serás. Eso no se puede canjear, que soy un poco espiritual para unas cosas, pero reactivo para otras. No, yo soy el resultado de si Dios gobierna y mi ego es pequeñitico, o si mi ego es muy gordo y muy grande, pues voy a ser enteramente impulsivo. ¿Qué es un precipitado? Mira, encontré una definición que yo creo que nos aclara y nos amplía, sobre todo nos amplía a todos. Dicen los estudiosos del ser humano, psicólogos, antropólogos y los que estudian el ser humano y su estructura interior, nos definen así: el ser humano, y esto es para todos nosotros los seres humanos, somos animales impulsivos con una capacidad de razonar nuestras emociones. Somos animales impulsivos, pero con la capacidad divina de racionalizar, pensar, calcular nuestras emociones. ¿Se da cuenta cómo es un animal? Un animal es enteramente impulsivo. Alguien lo molestó, lo provocó y de una vez reacciona a morder y atacar. Mire una serpiente, mire un perro. Pero nosotros tenemos esa parte, pero tenemos la capacidad de razonar, de frenar las emociones. Es obvio, entre más animal sea yo, más carnal, más naturaleza mía, yo no me voy a poder controlar y voy a vivir en ese ciclo y en esa cadena de ser reactivo, de ser precipitada, de ser enteramente impulsiva y después tener uno que recoger las palabras, arrepentirse, ofrecer perdón. Eso genera daño en nosotros, molestia y daño en los demás. ¿Cómo se define espiritualmente el ser precipitado, como le pasó a este señor? Un precipitado simplemente es una persona enteramente almática, controlada por el alma y no por el espíritu. Es una persona dominada por ella y no por el Espíritu de Dios, el Ruaj de Dios, el Espíritu Santo. La persona es acelerada, es alocada, a veces es hasta irrespetuosa porque le salta ese impulso, grotesca, levanta la voz y como que al momentico reflexiona y dijo, pero yo qué hice. No piensa, no reflexiona. ¿Qué reflexiona un perro? Nada. Enteramente emocional, por todo se siente y por todo. ¿A mí por qué me dicen así? A mí de una vez va levantando la voz y se va justificando. No, eso es una persona enteramente precipitada, impulsiva. Proverbios 18:13 NTV dice: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. No nos hemos avergonzado cuando se nos saltó porque nos trataron de feos, de rateros, de lo que sea, y no se nos saltó esa naturaleza carnal de una forma precipitada y terminamos empañando el ambiente o hiriendo a los que más amamos. Hay personas que por genética, nos explicaba la pastora, genética, como la estructura, el enramaje que traemos de padre y madre por línea familiar,
que tienden a ser súper reactivas a como da una herencia familiar o una condición familiar, porque uno recibe lo de su condición familiar, los niños son producto del ambiente, pero así también hay unas personas que tienen por genética ser pacifistas. Yo no sé si las conoces. ¿En cuál de las dos te clasificas tú? Son pacifistas, son calmas, no les gusta y tienden siempre a poner la paz en todo. ¿Dónde estás tú? Porque hay personas en este primer punto que estamos explicando como las causas, que es el precipitarse, es para que nos identifiquemos y vayamos con el Señor. Señor, a mí me sacas esto. Eso es como tener una bacteria que yo no puedo seguir con eso. Ay, yo tengo esa bacteria, tocará dejarla. No, hay que sacarla con el experto que es el Padre Celestial. ¿Por qué se da esta combinación de ser precipitado e impulsivo? Por factores genéticos, ya te dije, por un ego herido que busca pues defenderse, y eso va, mientras ese ego no se muera en el Señor, siempre va a ser un tropezadero por abuso en la infancia. Muy bien, segundo, ya vimos el primer aspecto, por qué se es precipitado, porque es una persona, yo creo que nos quedó claro, ese punto fue absolutamente claro para que tú y yo nos identifiquemos, no lo dejemos simplemente teorizar, sí, es que el precipitado es así, no, que tanto Señor, y voy a ti en oración para que tú me limpies, porque tú eres mi hacedor, mi fabricante, mi salvador, mi Mesías, mi redentor. Esa es la dinámica de caminar con el Señor, no es simplemente repetir, sí, yo soy precipitado. Y segundo, ¿habrá consecuencias de ser precipitado? Respóndete tú ahí, ¿habrá consecuencias? Yo te digo que sí. Toda acción y muchas veces toda toma de no acción tiene consecuencias. Consecuencias buenas, consecuencias regulares, consecuencias nefastas, consecuencias dolorosas. Te digo algo, el no tomar acción de sacar esa impulsividad, ese animal irracional que tenemos dentro, llevar ese ego a muerte con el Señor, llevar un alma herida y lastimada, si no la llevamos al Señor, va a haber consecuencias. Y las consecuencias de precipitarse, en la Biblia hay miles de ejemplos de gente precipitada, impulsiva, y las consecuencias se ven hasta el día de hoy, trajeron hasta un efecto terrible histórico hasta el día de hoy. ¿Se puede uno quedar así? Yo oigo muchas personas que dicen, ya a estas alturas para cambiar, burro viejo no aprende a hablar. ¿Será el lenguaje de alguien que dice que respeta al Señor y de alguien que está sometido a Él? Cuando Él mismo dice en la palabra en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, aquí todas las cosas son nuevas, todo pasado quedó atrás. El mismo apóstol dice en Filipenses 3, léelo del 13 en adelante, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí he decidido, dejar todo atrás y proseguir a la meta. Que es dejar todo atrás, no es un acomodamiento, es que yo soy impulsivo, es que yo soy, me falta, en un estado, en modo frustración, en modo apagado, en modo, me falta, es que yo no he podido, es que yo no he empezado, es que voy a ver qué hago. No, yo dejo eso atrás, Señor, lo dejo en ti, lo voy a dejar toda la vida, todo el tiempo que me toque, y prosigo a estar contigo hasta que tú aquí arranques esa impulsividad y seas tú mi paz y mi calma, y mi ego sea reducido. Porque una persona reactiva e impulsiva es porque tiene un ego súper inflado. Él mismo se comanda. Él es el que manda y es como deben ser las cosas así. Una persona precipitada actúa sin pensar. Toma decisiones peligrosísimas. Y algo gravísimo del impulsivo. Difícilmente, perdónenme la comparación, no estoy tratando a nadie de animales, solo estoy diciendo lo que habla la psicología, el estudio del ser humano. Un animal nunca mide las consecuencias, nunca. Entonces un impulsivo, como le pasó al hijo mayor, nunca pensó, oiga, de pronto mi papá se va a herir, qué pecado mi papá, si yo no entro, no, nada. Un impulsivo, una persona precipitada no sopesa consecuencias,
Después tiene que recoger con dolor el no haberse sentado a reflexionar o simplemente el hecho de sacar que su ego lo gobierne. No sopesa las consecuencias si son benéficas, si no lo son. Y escúchame, siempre las consecuencias de algo precipitado, de algo impulsivo, eso hagámosle, eso a todo mundo le ha ido bien, es que toca, es que tal que no, tomar decisiones impulsivas o porque parece bueno, es que como a todo mundo le ha ido bien o como, pues, no, pues hagámoslo porque me dijeron que era bueno, trae consecuencias funestas, consecuencias dolorosísimas, consecuencias irreversibles, hay consecuencias, ya no hay nada que hacer, no sé si es tu caso, mi amado hermano, y también algo terrible, consecuencias costosísimas. No sé si te ha pasado, te lo digo por mi propia experiencia y yo voy aprendiendo, pero me estoy esforzando también hacia la meta. Las consecuencias de ser impulsivo, reactivo, ser una persona que no somete ni se ha muerto, es que con el Señor nos toca ese ego llevarlo a muerte, van a ser dolorosísimas, irreversibles, dolorosas, costosísimas. Te pongo algunos ejemplos que nos dio la pastora. Simón Pedro, tipo absolutamente impulsivo, antes de ser transformado su ego, que fue allá en el aposento alto, cuando el tipo se dedicó a orar y a meterse con el Señor, le quitaron ese ego, el mismo Dios a través de su espíritu lo redujo y ese hombre fue nuevo, fue cambiado, era irreconocible. Igual te pasa a ti. Es que aquí no es de hacer cosas, no es de ser bueno, de intentar ser bueno, de ser moralmente correcto, es que yo tengo que hacer, yo tengo que cambiar, yo tengo que frenarme. Mire, nada fuera de Dios es posible. Quitémonos esas filosofías humanistas, es que yo tengo que hacer, yo tengo que dejar de hacer mala cara, no lo vas a poder hacer nunca y si vas a quedar con una frustración tremenda, es que la carne para nada aprovecha. Nosotros no podemos hacer lo que solo puede hacer Dios, no es que Él es el fabricante, Él es el pastor, Él es el dueño de todo. Juan 18:10, PDT, entonces Simón Pedro, en un momento de impulsividad, que llegaron los soldados romanos con Judas a llevarse al Señor, le dolió tanto, se ofendió que sacó la espada y le bajó la oreja a un soldado romano llamado Malco. Impulsividad. ¿Qué hizo el Señor? Con toda calma recogió la oreja e hizo el milagro. Eres así, vas sacando la espada de tu lengua y vas devolviendo y no es así, no me parece, usted está equivocado. Eres así, tu lengua es la espada que vas sacando a cortar. El señor Saúl, el rey Saúl, primero de Samuel 13, 8, 14 PDT, te voy a leer solo unas partes. Resulta que estaba con Samuel y Samuel dijo, espéreme que yo regreso. Samuel era el sacerdote y Dios es un Dios de orden. Y resulta que el sacerdote en esos momentos era el único que podía hacer ciertas ceremonias que recibía el Padre Celestial. Nadie más lo podía hacer. ¿Por qué? Hay cosas que Dios manda y son así y punto. Yo no tengo por qué acomodarle, porque eso lo hace mi ego y mi impulsividad. Y resulta que Samuel se fue, oye, pasan 7 días y estaba todo ahí y la gente empezó a presionar a Samuel, gente carnal, gente con gran ego, pero espere porque Samuel se demoró, ¿qué vamos a hacer? Hay que ofrecer al Señor, hay que hacer el ritual, ¿se da cuenta? A veces uno rodeado de gente que no está en el espíritu, no está muerta su ego, nos arrastra a hacer cosas que son completamente desagradables para el Señor. ¿Y qué pasó? Pues dijo Saúl, pues como se demoró tanto el profeta, pues yo voy a hacer el sacrificio. ¿Cuántas cosas, hermanos, que el Señor dijo no, o está demorado, o no es el tiempo de Dios, todavía no ha respondido, y tú te pusiste a hacerlas? Y nos pusimos a hacer, dizque ayudarle a Dios. Eso es algo pecaminoso y desagrada mucho al Señor y trae consecuencias graves por hacer cositas buenas. Mire, por darle gusto a la gente, por los soldados, porque qué dirán, no hay que ser, de todas maneras, es el deseo del pueblo, es el deseo del pueblo. Y mira lo que pasó. Así que Saúl, primero de Samuel 13:9,
dijo: tráigame los sacrificios que deben quemarse completamente y las ofrendas para festejar. Y Saúl ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente. Él se las dio de sacerdote. Se da cuenta que cuando uno es impulsivo, termina haciendo cosas que Dios no autorizó, que no te ha dicho es el momento, que te ha dicho no es a mi manera, y hacemos cosas, oiga, y después los costos altísimos, las deudas tremendas, y sobre todo el sentir como el silencio de Dios y las consecuencias nefastas de eso es muy berraco, me perdonan la expresión. Versículo 10: en cuanto Saúl terminó de ofrecer el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, versículo 11, y Samuel le preguntó: oye, ¿qué has hecho? ¿No te ha hecho el Señor esa pregunta? Oye, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué fue lo que hiciste con esa plata? ¿Qué es lo que estás haciendo? Es la pregunta del Señor para ti en este momento. ¿Qué es lo que estás haciendo y qué has hecho? ¿Por qué pagaste toda esa plata y por qué te endeudaste de esa manera? Saúl respondió: vi que los soldados me abandonaban y tú no llegabas, y los filisteos estaban reuniendo en Micmas. Filisteos es enemigos. 12. Así que pensé, oiga, cuántas cosas en una mente impulsiva, en ese animal que llevamos dentro impulsivo, pensamos o suponemos. No, pues yo supuse que eso era así. No, pues yo supuse, yo deduje, esa es la bendición del Señor. Pues yo pensé, dije, no, pues así debe ser como el Señor supuestamente habló. Vendrán los filisteos y me atacarán en Gilgal, y ni siquiera le he pedido ayuda al Señor. ¿Se da cuenta cómo somos de religiosos? Y este desobediente, ególatra, impulsivo, totalmente todo lo maquillamos con religiosidad y términos religiosos. Por eso me atreví a ofrecer el sacrificio que debía quemarse completamente. Mire la consecuencia que le digo: costosísima, nefasta, dolorosísima, irreversible. Versículo 13. Samuel respondió: eres un tonto. Se da cuenta que cuando nosotros hacemos cosas que Dios no autorizó por impulso, por ayudarle al Señor, porque es que me pareció, es que como era el deseo de la gente, yo cómo iba a frustrar a los soldados, cómo iba, por favor, no obedeciste al Señor tu Dios, eres un tonto. Cada vez que nosotros somos impulsivos, reactivos, pasamos de tontos. Si hubieras obedecido su mandando, entonces el Señor habría dejado, escuche la consecuencia nefasta, dolorosísima, irreversible. El Señor habría dejado que tu familia gobernara a Israel por siempre. Por ese impulso del señor Saúl, del rey, la consecuencia vino a toda su familia, que no volverían a gobernar en Israel. ¿Cuántos impulsos y cuántas decisiones has tomado y estás haciendo, me dice el Señor, van a afectar a tu familia, están afectando a tus hijos y le estás quitando el reinado de Dios sobre tus hijos? 14. Pero ahora tu reinado no continuará. ¿Se da cuenta esa consecuencia nefasta? El Señor se ha buscado a un hombre con quien Él está conforme y lo ha encontrado. El Señor lo nombrará a Él como el nuevo líder de su pueblo. Como tú no obedeciste el mandato del Señor, Él nombrará un nuevo líder. ¿Te das cuenta, mi amado hermano y amada hermana? ¿Para qué nos ponemos de impulsivos? Dice que ayudarle al Señor. Pensamos, mire que él pensó, dijo, no, pues seguramente, y supuso. Eso de suponer es tan delicado, mis amados. Y miren las consecuencias. Las cosas con Dios son serias, son santas. Santo quiere decir que se hacen como Él manda, no es ninguna acomodación. Y después vienen miren las consecuencias de Saúl. Isaías 32:4 en PDT, vamos a mirar esta. Los impulsivos aprenderán a pensar antes de actuar. ¿Cuándo es que uno aprende a pensar antes de actuar? Como Saúl, cuando le ha tocado chupar, comer de consecuencias costosísimas, dolorosísimas, irreversibles. Proverbios 22:17 PDT. Escucha lo que digo y presta atención a los dichos de los sabios para que los aprendas. Mire, el no poner atención, el no sentarse y escuchar muy bien la instrucción de la autoridad,
de la palabra hace que uno tome decisiones apresuradas. Génesis 16 es el ejemplo reina, versículo 1 y 2. Léalo en su Biblia, léalo en varias versiones. Se le dio una promesa a Abraham y a Sara. Ellos ya eran adultos mayores, sobre los 90 años, y no tenían hijos. Y en ellos estaba ese deseo, y más culturalmente, siempre las culturas o las historias, la parte histórica está marcada por ciertas tendencias. Ahorita no, en esa época no tener un hijo, eso era la deshonra, eso era para una familia, para un hombre pues lo peor, y para una mujer. En nuestra cultura eso hace un tiempo era así. Ya hoy en día, si las mujeres se quedan solas, antes lo buscan, o si los hombres no se quieren casar, hoy nadie se quiere casar. Antiguamente eso era nefasto, como en este caso. ¿Y qué pasó? Ellos antes, por la premura, la impulsividad, que nos vamos a quedar así, que van a decir de Abraham, que va a decir mi familia, que va a decir Sara sin hijos, no, qué vergüenza, que no, que dirá la gente. ¿No le ha pasado a usted así? Y ha tomado decisiones impulsivas que han afectado hasta sus nietos, han atentado, le ha costado a usted hartísima plata por tomar decisiones apresuradas. Y resulta que el Señor envió unos ángeles, dio una palabra, pero cuando el Señor te da una palabra de aquí al tiempo del cumplimiento, tú debes estar orando, preguntando, metido con el Señor, y Él te va dando las coordenadas. No es que dio la palabra acá y ya se tiene que cumplir al otro día, y si no, pues entonces yo gasto plata y hago lo que sea con tal que se cumpla. Aquí pasó, léalo en la palabra. A la señora Sara le cogió la impulsividad, el afán, y tomó una decisión apresurada. Le dijo, tráigase a Agar. Agar era una empleada. Y dijo, ¿sabe qué? Hagamos el niño con Agar, porque seguramente ella pensó, porque eso es el ego y esa es la impulsividad. Eso debe ser así, ayudémosle a Dios. ¿Y qué pasó? Abraham se acostó con Agar, tuvieron a Ismael. Oiga, qué problemas y consecuencias, y esto te quede para ti y para mí. Tomar decisiones apresuradas, impulsivas, así haya una palabra del Señor y una promesa, fuera de las coordenadas de los diales divinos, trae unas consecuencias. Esa consecuencia de los ismaelitas hasta el día de hoy, y es esa pelea que usted ve que nunca pasa allá en Israel y allá en Gaza, que es una pelea, y eso durará entre los árabes e Israel, hasta que el Señor vuelva, por una decisión apresurada. Muy bien. Y lo más importante, tercer puntico, ¿cómo aprendo? ¿Qué hago para no precipitarme? Quizás tú aquí en este punto te has identificado como alguien enteramente impulsivo. ¿Qué hago para no precipitarme? Yo te puedo decir de esta manera: pasar tiempos con el Señor a diario, en búsqueda, pero ahí sí decidida, que Él te arranque eso y que tu ego se reduzca. Él desocupe tu vida de tus valores, como le pasó a Abraham y a Sara. Te desocupe de ti mismo, para que solamente impere aquí, en tu cuerpo, solo haya una presencia que gobierne, unas ideas sean las ideas del reino. Mientras no hagas eso, tú vas a ser enteramente impulsivo. ¿Para qué? Para que Él, al estar con el Señor, engorde mi espíritu y mi carne se reduzca. Entonces tú diariamente vas a ser una persona que reacciona bajo el Espíritu de Dios y no bajo tu carne ni bajo tu tendencia natural y adámica. Alguna vez oí el ejemplo le preguntaron a un sabio que tenía dos perros, uno blanco y uno negro, y decía, cuénteme una cosita, ¿por qué si los dos son de la misma raza? ¿Por qué si los dos son del mismo amo? ¿Por qué los dos, por qué siempre en todo lugar gana el perro blanco? Él comentó, mire, el perro negro, y le digo yo a mis estudiantes, simboliza la carne, nuestra naturaleza adámica, y el blanco representa nuestro espíritu. ¿Por qué el perro blanco siempre gana? ¿Por qué el perro blanco no lo domina nada? ¿Por qué ningún otro animal viene a dominarlo? ¿Sabe por qué? Porque lo alimento más.
el negro, no le doy tanta comida, no tiene fuerza, no tiene la capacidad ni la alimentación del otro, por eso nunca gana. Así pasa entre el alma y el espíritu, entre la carne, la mente. Entre más tú nutras el espíritu estando con el Señor, pues tu carne como este perro negro está reducido. Pero entre más seas carnal, entre más seas tú, entre más tu boca hable y critique y diga cosas que no edifican, pues eso es lo que te va a dominar. Y te pongo unos ejemplos bíblicos para que tú pues digas, bueno, tanto perro y tanta cosa. Ejemplos bíblicos de gente que fue enteramente impulsiva porque no nutrieron el espíritu. Sansón tenía promesa. Sansón vino también una palabra a los papás de Sansón, que tendrían un hijo que libertaría al pueblo de Israel de los los filisteos. Oiga, pero lo consintieron tanto, no es que era el único hijo, porque ella también era estéril, la mamá de Sansón, lo consintieron tanto, mire, que todo lo que él pedía se lo avalaban, todo, o sea, no lo corregían nada, porque no es que es mi único hijo, decían los papás, que es el único de la promesa. Por supuesto, este tipo era enteramente impulsivo, se acostaba con la mujer filistea. Había, alguna vez no le dieron una mujer que él quería, iba y hacía apuestas, oiga, por favor, y los papás no hacían nada porque no es que soy el único hijo, yo tengo que darle gusto. Son los sueños de Sansón, que se enfureció y le prendió la cola a una zorra, y eso trajo unos problemas hasta de ámbito nacional, porque quemó todas las cosechas de los filisteos y los filisteos se vinieron en contra del pueblo de Israel. Hágame el favor, unos papás alcahuetes que no es el único hijo. ¿No te estará pasando a ti también? Que estás hasta aquí de deudas porque como es tu único hijo y se va a casar, y de todas maneras el testimonio, ¿cuál testimonio? El otro caso, Abraham y Sara, y lo otro es Ananías y Zafira. Oiga, que habría en el corazón de Ananías y Zafira un amor por la plata, que eso es otra cosa que el amor a la plata nos lleva a tomar unas decisiones precipitadas, o a veces ni tomarlas por el amor a la plata. Ya sabe lo de Ananías y Zafira. Pero Yahshua, que es ejemplo de excelencia, Jesús de Nazaret, Jehová Dios de los ejércitos, Jesús de Nazaret, jamás se precipitó, jamás. Y no venga a decir, ay, es que como era Dios. No, él vino acá como hombre para ser ejemplo para nosotros y para mostrar que quien está poseído por el Espíritu de Dios, por estar tiempos y nutriendo esa relación, jamás va a ser impulsivo ni reactivo. Y a él le decían, ese es el hijo de Belcebú, lo despreciaban, que es el hijo del carpintero, es que carpintero por allá de Belén. ¿Y qué hacía él? Caso omiso, al bagazo, poco caso, cuando tú eres realmente espiritual. ¿Qué pasa cuando tú eres enteramente impulsivo? Es fatal. No pretendas sabértelas todas. Mire, ninguno no las sabemos todas. Lo que medio sabemos es porque Él nos ha permitido saber, pero hay otras cosas que no nos las va a permitir saber. No las tengamos la pretensión de saberlas todas. Acuérdese que dice el que crea que está bien, tenga cuidado, mire que no caiga. Apresurarse, precipitarse trae pérdidas gigantescas, hermanos. Quizás tú estás en esas, y no culpemos a nadie, no culpemos a los demás, es que el diablo, es que no. Eso es cuestión de uno ser o controlado por el Espíritu de Dios, con una sobriedad interior, con un dominio adentro que viene de la relación con Dios, como tuvo Jesús de Nazaret. Por eso te le nombré. O por ser enteramente carnal e impulsivo, un niño que llevamos dentro, un niño quiere ya, es que yo quiero, y si no hacen pataleta y tiran las cosas y gritan, y como ahora no les pueden ni corregir. Salmos 37:5, Nueva Biblia Viva. Encomienda al Señor todo cuanto haces, confía en que Él te ayudará a realizarlo y Él lo hará. Pero ¿Él qué hará? No seamos religiosos. Hacemos unos al revés, le ayudamos a Dios y hacemos cosas que no nos mandó a hacer ni en el tiempo y dice que Él nos va a ayudar. No, Él no viene a desenchicharrarnos.
a sacarnos de chicharrones. No, ¿Él qué hace? Él nos apoya en lo que Él ya confirmó, selló, confirmó con autoridades, con todo lo que Él quiere que tú hagas. Pero Él no viene aquí a bendecir nuestros desórdenes ni nuestras porquerías. Eso es como los sicarios que se ponen una medallita de la Santísima Virgen, no sé qué virgen, en el tobillo, van y presentan el arma ante el Altísimo, ante la Virgen, para que les bendiga el homicidio. Por favor, así estamos muchos cristianos. Nos endeudamos, sacamos plata prestada, hacemos cosas que no son, quedamos hasta que usted cree que eso es el orden de Dios, cuando Él hace todo perfecto. Es más, Él da más allá de lo que tú estás esperando, no es en nuestro esfuerzo para nada. Él hará en respuesta a tu obediencia y tu sujeción a la manera y en el tiempo de Dios. Dirección clara en su momento y a su manera, y te dará una visión. Si se da bien y si no también. Eso es parte también de estar uno sometido al Señor. ¿Qué nos muestra el Señor en las demoras, cuando es que no se ha dado, cuando ya estás que te precipitas? ¿Qué tan ingrato eres y qué tan precipitado? Dijo la pastora el domingo una frase que vale la pena tenerla en cuenta. Nada sin la orientación de Dios sale bien, así aparentemente o inicialmente parezca que todo está muy bien. Cuando soy precipitado sin la dirección del Señor, ni en su tiempo, ni a su manera, yo voy a terminar cansado, desilusionado, y me perdona esta palabra, vaciado, endeudado. Hay muchas cosas que nos hemos metimos a la familia y no tienen nada que ver con el Señor. Último, ¿qué pasa cuando encomendamos al Señor y Él nos da esa espera? Escúchame, el camino del Señor es a paso lento y no hay apuro. ¿Cuándo usted ha visto al Señor apurado en la Biblia? Apurado nunca. No es precipitado, no es corriendo, no es impulsivo, ni ayudándole. Cuando tú te sometes al Señor y dices, bueno, Señor, aquí sigo, Él te va quitando como ese grado altísimo, como en las estufas high, medio, low, de afán, de angustia, y si no se da, Dios mío, si estoy afanado. No. Él mismo te da un reposo, que si se da bien y si no también. Él mismo te da una resistencia para el tiempo que hay que esperar. Quizás hay una palabra para el tiempo que hay que esperar, como le tocaba a Abraham y a Sara. Vino Isaac 25 años después, porque tiene Dios que acomodarse a nosotros, mi hermano. Recibimos fuerza espiritual, aguante, eso viene de Él, no de nosotros, para soportar las vicisitudes y un reposo indescriptible. Y otra cosa que nos da cuando nos sometemos a Él, yo lo llamo la capacidad, el don, el talento del resorte. Es decir, caemos, no se dio, pero me da la capacidad de levantarme y seguir. Señor, no fue en esta oportunidad, no era así, pero yo me levanto y sigo, porque yo sé en quién está mi vida. Yo sé que eres el hacedor de maravillas, el Padre eterno. Me arrepiento, sí, no, de pronto no era ahorita, pero seguramente es más adelante, o quizás no es, y uno tiene la capacidad, por la comunión de Dios, de simplemente renunciar. Hermanos, esto se da solo en personas que no son apresuradas, que han llevado su carne al Señor y están todos los días en esa dinámica. Todos los días. Quiero terminar antes de la reflexión con lo siguiente. Santo no es una persona que nunca comete embarradas, ni que nunca comete faltas ni torpezas. Santo, según la Biblia, es una persona que sabe esperar en Él y que todos los días va a limpiarse con su sangre, a limpiarse con su presencia. Eso es un santo, el que está todos los días en la dinámica de buscarlo para que Él nos limpie del apresuramiento y la impulsividad. Eso es un santo. Santo no es un santo, es el que comete errores. Un santo es el que es torpe también. Santo es el que sabe ir al Señor con diligencia todos los días para ser limpiado de la impulsividad y el apresuramiento. Reflexión. ¿Eres impulsivo?
¿Eres irreflexivo? ¿Tus decisiones son precipitadas? ¿Estás ahorita en una decisión y viviendo las consecuencias nefastas, dolorosísimas, irreversibles por ser impulsivo? Una tarjeta de crédito, una deuda tremenda, una situación que estás hasta aquí no tienes ni dónde sacar para pagar. Sin tener la total seguridad de Dios, ¿tomas decisiones apresuradas? Pregúntate, respóndete y ve al Señor. Es lo importante, la acción que tomas inmediata. Si no cuentas con Dios en lo pequeño, ¿cómo vas a contar con Él en lo grande? ¿Y cómo esperas que Dios te respalde? ¿No es que Él es un Dios de orden? Y Él se mueve por sus principios, no por tus caprichos. Hermanos, tarea de aquí en adelante y gran labor nos queda con el Señor aquí adentro, a llevar esa impulsividad que nos ha causado tanto dolor, tanto desfalco personal, llevarlo al Señor para que Él obre y Él siga erradicando nuestro ego, porque esa es la trampa más grande que tenemos adentro. Padre, te damos gracias por esta palabra, ayúdanos a todos. Reconocemos que somos impulsivos, que estamos metidos ahora en chicharrones por tomar reacciones, por tomar medidas que estaban fuera de tu tiempo y a tu manera. Perdón, Padre, perdón, te ofrecemos perdón y suplicamos que nos ayudes. Sabemos que hay consecuencias, asumimos las consecuencias, pero que a través de eso crezcamos, Señor, nos formemos para caminar como tú quieres. Bendecida sea esta noche para todos, hermanos, bendecido resto de semana. Hacer caso, por favor. El Señor no está jugando y estamos tiempos cada vez más apretados, donde hay que estar bien alineaditos con lo que Dios manda. No perfectos, somos perfectibles, que podemos ser cambiados y mejorados, pero a tomar a Dios en serio. Ya no es tiempo que me falta, me toca, no, de arrodillarse. Aquí estoy, yo soy tu obra, tú eres el maestro, límpiame y transfórmame. Bendecida noche, los amamos mucho, los bendecimos mucho y adelante. Dios no está muerto y prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Muy buenas noches. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.